Entonces, igual, el examen físico, como vamos a ver acá, tiene dos partes. El examen general, ¿no? Y el examen regional, ¿no? Y vamos a desarrollar eso. ¿Qué se necesita ahora? Antes, los médicos de antes, Hipócrates, no tenían estetoscopio, no tenían rayos X, no tenían resonancia magnética. Todo era inspección, por eso, palpación, percusión y auscultación. No había ni estetoscopio, había que poner el oído en el cuerpo del paciente. Pues así. Ahora tienen todas las facilidades ustedes y tienen, como dicen, más posibilidades de ser mejores diagnósticos. Pasa la primera. Los objetivos, lo más importante del examen físico es hacer una buena historia clínica, ¿no? Tanto, digamos, su anamnesis y esta parte del examen clínico. ¿Qué es lo que tiene que ver en el examen clínico? Lo que les hemos dicho, los signos en semiología que ustedes han llevado, ¿qué es lo que leen y van a encontrar y tienen que buscar eso? Son signos. Como van a ver úlceras, masas, procesos de dolor, ¿no? Tanto del aparato digestivo de preferencia o de otros aparatos o sistemas. Y tienen que aplicar la técnica que ustedes han estado mencionando, que es la técnica de exploración clínica, que lo vamos a ver, ¿no? Esos son los objetivos. Tienen que ver la mejora de las competencias en el uso de sus equipos, ¿no? Ahora ya tienen estetoscopios, tienen tensiómetros, ahora por el COVID tienen incluso oxímetros, ¿no? Y cuando examinen a un paciente, tienen que examinar siempre en un lugar adecuado, privado y siempre con un personal, ¿no? Auxiliar de enfermería. No solo, ustedes ahora estamos expuestos a cualquier acusación, ¿no? Y obviamente un ambiente adecuado. Eso es relativo porque no es lo mismo examinar a un paciente en una clínica, un buen consultorio, que examinar en los hospitales, que son diferentes del Ministerio de Salud o de Estado. Siguiente. Entonces el examen físico, como están viendo, es todo lo que ustedes ya saben, es evaluar al paciente desde la cabeza, ¿no? Hasta los pies en forma sistemática, continua. Y tiene que tener todos sus materiales, ¿no? Y sus técnicas de exploración. Siguiente. Entonces ahí están todos los materiales que se utilizan para hacer un examen, ¿no? Estetoscopio, tensiómetro, linterna, lengua, materia de pulsosímetro, termómetro, simplemente. Guantes, ahora seguro que les están exigiendo llevar sus guantes descartables. La siguiente. Entonces, el examen físico es basado en lo que ustedes han estado diciendo. Por eso no se deben olvidar. O sea, lo tienen que llevar a la práctica, ¿no? En mi grupo lo estamos haciendo, y ya les hemos dicho. Yo mañana les voy a presentar un paciente de emergencia que ni yo lo conozco, ¿no? Les voy a decir, bueno, que hagan anamnesis y examen clínico y les vamos a preguntar su diagnóstico. Entonces, ¿cómo van a hacer el examen clínico? Basado en inspección, palpación, percusión y explicación. La siguiente. La inspección o observación. ¿Dónde han aprendido a observar? ¿En qué curso? Observación. Microbiología. ¿En qué curso básico? ¿O no han llevado de repente? Histología. Histología, ustedes han aprendido a observar con el microscopio y les han dicho que describan las características de las células, de los tejidos, ¿no? Tienen que aprender a describir, ¿no? Entonces, y en la inspección es igual, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Fernanda, ¿no? Ya la veo a Fernanda, por ejemplo, ¿no? Tiene un vestido negro, tiene lentes, ¿no? Tiene cabello largo, tengo que estar describiendo todo lo que basado en eso voy a hacer mi diagnóstico, ¿no? Entonces, en la inspección, sobre todo, en nuestro medio tiene que haber la luz natural, buena iluminación. El paciente a veces hay necesidad, incluso por eso, cuando examinen, el paciente tiene que estar prácticamente desnudo, ¿no? Entonces, en las emergencias, por ejemplo, viene un paciente accidentado, ya saben en la emergencia que el paciente debe estar desnudo, por eso que no estamos viendo que tiene que estar en un lugar adecuado, cerrado, todas esas cosas. La siguiente.
La palpación igual, también eso ya lo deben saber, ¿no? Hay palpación, o sea, unimanual, bimanual, ¿no? Que nos permite la palpación, detectar el dolor del paciente, las características de la piel, si nosotros encontramos de repente una masa, sobre todo en el abdomen, ¿no? Hay que describir la masa, sus características, ¿no? La siguiente. Entonces, como lo estamos diciendo, en la palpación, inclusive, al tocar al paciente, nosotros vamos a saber si el paciente está sudoroso, si está frío, si está caliente, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir, o sea, la palpación. La siguiente, lo que estamos diciendo, la palpación unimanual, ¿no? Sobre todo en el tórax, ¿no? Para ver, inclusive, a la palpación, los soplos, ¿no? Las vibraciones que se sienten en el soplo, ¿no? Y en el abdomen, a veces se siente hasta los ruidos hidroaéreos, ¿no? Cuando suenan, ¿no? Al momento de palpar, ¿no? Entonces, pero si ustedes nunca han palpado, nunca han examinado al paciente, no van a hacer diagnóstico. La siguiente, la palpación bimanual, también igual. Como están viendo ahí, se hace con las dos manos en forma adecuada, con toda la palma de la mano. Yo estaba viendo el otro día a sus compañeros palpando como Jackie Chan, ¿no? Así con dedos de puño. Entonces, la siguiente. Entonces ahí están viendo la forma correcta, ¿no? Y la forma incorrecta. La siguiente. La percusión, ¿no? Cuando nosotros percutimos, ¿por qué percutimos? ¿No? Como acá, para escuchar el ruido, ¿no? Si acá hubiera un tamborcito que tiene, ¿no? Tocaríamos, escucharíamos otro tipo de sonido, ¿no? Este sonido, ¿no? Es sonido mate, o lo que haríamos en una botella vacía, ¿no? Que es un sonido timpánico. Entonces, cuando hacemos la percusión es simplemente para saber si lo que estamos percutiendo es mate o es timpánico. Si es timpánico, generalmente es porque hay aire, ¿no? Como es el caso de los pulmones, como el caso del abdomen. Y si es mate, en el caso de los pulmones es porque de repente hay una condensación, o puede haber un derrame, o puede haber un tumor, ¿no? Igual en el abdomen. Si encuentro yo mate, puede haber líquido, en este caso ascitis. Y si encuentro que también el mate, de repente un órgano que está crecido, de repente un tumor, igualito. Entonces para eso nos sirve, ¿no? La percusión. La siguiente. Entonces lo que estamos comentando, timpánico y mate. La siguiente. En la auscultación, igual. ¿Por qué auscultamos? Porque hay muchas enfermedades, ¿no? Que van a producir ruidos. Y muchos ruidos que son normales, como es el caso del murmullo vesicular cuando el paciente respira, ¿no? O también los ruidos hidroaéreos, ¿no? Que también se encuentran en pacientes, ¿no? En cualquier paciente o cualquier persona. Entonces, eso también ya ustedes lo han estudiado, lo vamos a revisar rápidamente. A ver, pasa a la siguiente, ¿no? Entonces, la auscultación es directa, como lo estamos comentando, cuando antes no utilizaban el estetoscopio, también es directo al tórax, ¿no? Ahora ya no se hace, pues, porque generalmente hay estetoscopio. Inclusive antes había, cuando lleven ginecobstetricia, de repente todavía van a utilizar el estetoscopio de Pinal. Es como una cornetita o como un reloj de arena, parecido así, más corto, directo al abdomen. Pero bueno, cada médico se adapta a sus pacientes, ¿no? Generalmente a nosotros, bueno, nos han enseñado a utilizar el estetoscopio de Pinal, ¿no? Y yo personalmente, ¿no? Prefería agarrar mi estetoscopio y buscar los ruidos, los latidos del pecho. Pero como digo, eso ya es cuestión cuando lleguen a especialidad. La siguiente, ¿no? Entonces, la indirecta con el estetoscopio. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes? El murmullo vesicular,
los sibilantes, los infectores, los soplos pulmonares, soplos cardíacos, ruidos y breves abdominales, ruidos intestinales de tipo metálico. Eso tienen que buscar ustedes en sus prácticas que han llevado en medicina. Nunca han escuchado un soplo cardíaco, nunca han escuchado un soplo respiratorio, pulmonar. Entonces, tienen que buscarlo y ahora tienen que aprovechar para examinar a su paciente. Porque a pesar de que nosotros hacemos cirugía, de repente el paciente en el postoperatorio hace una complicación de una neumonía y en la neumonía se escuchan los soplos, el soplo igual, no sé si lo han escuchado, ¿no? Entonces, pero si no hacen el examen físico, ¿no? Nunca van a hacer diagnóstico presuntivo, ¿no? De esa complicación. La siguiente. Entonces también hay que medir al paciente, ¿no? La talla, hay que pesar al paciente, hay que medir la circulación, ¿no? Ahora hay muchos pacientes obesos, ¿no? La siguiente. Los signos vitales es importante, como he dicho, la presión arterial, ¿no? Porque se supone que ustedes saben tomar la presión arterial. Y si no lo han hecho, tienen que aprovechar ahora en las prácticas, ¿no? Porque si no, ¿cuándo van a hacerlo? ¿No? El día que se gradúen, no estar tomando la presión, ¿no? La siguiente, el pulso, igual, ¿no? El más común, el pulso radial. Si no se ausculta el pulso radial, tiene pulso carotídeo. No se detecta pulso carotídeo, el pulso de la arteria femoral. La siguiente, la respiración igual, ¿no? Todo esto es importante, ¿por qué? Porque si el paciente entra al consultorio, a la emergencia, está agitado, ¿no? Está disnéico y el paciente está con cianosis, que vamos a ver eso en la piel, entonces ese paciente está con una insuficiencia respiratoria y probablemente la frecuencia respiratoria debe estar por encima de lo normal. ¿Cuánto es lo normal? 60, 100. 60. Respiración. De 12 a 20. Ahí está el costadito. Entonces, eso igual, ¿no? Entonces, por eso es importante evaluar la respiración, porque nos va a permitir ya sospechar de un problema respiratorio. La medicina la tiene que enfocar directo a los aparatos y sistemas y a la frecuencia de las enfermedades. Las enfermedades más frecuentes que realmente son pues del aparato respiratorio, ahora han visto bastante en el COVID, ¿no? Después el aparato digestivo, después el aparato cardíaco y ahora, bueno, último, neurológico. La siguiente. Temperatura igual. ¿Por qué es importante la temperatura? Porque si el paciente tiene fiebre, tiene que pensar en todas las enfermedades infecciosas febriles, ¿no? Una neumonía, una hepatitis, ¿no? O en general, por ejemplo, enfermedades tropicales, ¿no? Paludismo, ¿no? Dengue, ¿no? O enfermedades infecciosas, como el caso de la apendicitis, de la colecistitis, cuando hay un proceso inflamatorio, van a ser fiebre. La siguiente. La saturación de oxígeno, ahora que se hace, ahora tiene ya pulso oxígeno. Nosotros antes lo que teníamos a la inspección era ver si el paciente está cianótico o no, nada más. Si el paciente está cianótico, probablemente su saturación de oxígeno debe estar por debajo de 80. Entonces, es así, al ojo clínico. El siguiente. Otro de los signos que tienen que evaluar son las pupilas. ¿Por qué? Porque van a venir muchos pacientes con intoxicación, ¿no? Van a venir muchos pacientes de la cual ustedes creo que ahora se dedican a la adoración del dios Baco, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, las chicas también beben ahora mucho, ¿no? Llegan poco, pero en estado ¿no? Soporoso y a veces hasta pepeados, ¿no? Famosos pepeados, ¿no? Entonces hay que verle las pupilas, porque a veces la familia se desespera, dice no respira, no responde, no, estará muerto. Entonces hay que ver la pupila, porque si la pupila está dilatada, no responde a los estímulos, ¿no? De que le pueden poner un poquito de un algodoncito, el paciente está muerto. Y empieza todo
prácticamente la crisis en la familia que está rodeada de pacientes. La siguiente. Entonces el examen físico empieza con el examen físico general. Todo lo que hay que ver, desde lo que vemos así, como ahora le está describiendo acá su compañera, y primera impresión, ¿no? Entonces después viene la marcha, la postura, el estado mental, la fase, la edad aparente, ¿no? El biotipo, el estado de nutrición, el estado de hidratación, ¿no? Inclusive, aunque acá, porque es importante el sexo ahora, ¿no? Dice que, ¿por qué? Porque hay enfermedades más frecuentes en las mujeres, hay enfermedades más frecuentes en los varones. Entonces, desde que ya entra el paciente y lo vemos en la emergencia o en el consultorio, entonces nosotros, antes pues, vamos a hablar de acá 20, 30, 40 años, ¿no? El varón andaba siempre con cabello corto, ¿no? Entonces ahora han empezado a ver varones con cabello largo, ¿no? Encima con, ¿no? Con prominencias anteriores, y uno dice que es hombre o es mujer, ¿no? Entonces hay que examinarlo, por eso es que lo tienen que vestir, ¿no? Porque nosotros hemos tenido pacientes, ahora se ve con mayor frecuencia, bueno, ya vamos a decir mucho de homosexualidad en los varones, pero antes no. Entonces había mucha confusión. Por eso es importante ver eso, ¿no? Todas estas cuestiones generales, así, a primera vista. Por eso se llama la primera impresión, ¿no? La siguiente. Entonces, en la marcha, desde que el paciente entra al consultorio, ¿no? Piensan ahí, cuando un paciente entra al mejor empecé agarrando. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo residencia en Lima, el portero hacía diagnóstico de apendicitis, sin haber estudiado medicina. Y los internos estudiando, examinando, no sabía que tenía apendicitis. Lo mismo, a propósito de esas cosas, habían muchos estudiantes de medicina que estaban estudiando y trabajaban en los hospitales. Nosotros cuando veíamos un paciente con apendicitis, ¿qué pedimos? Laboratorio, termograma para ver si hay leucocitosis, todas esas cosas, ¿no? Y algunos otros exámenes más. Sobre todo el hemograma para ver si hay leucocitosis. Yo partí igualito, había uno de estos chicos que trabaja en el laboratorio, que estaba estudiando medicina, y iba, ¿dónde está el paciente para tomarle la muestra? Lo veía, ¿no? Lo examinaba. Dolor de coxilateral, apendicitis. En un minuto estaba el resultado del hemograma. Entonces, tan rápido era el examen, ¿no? Ya le ponía leucocitosis, nada más es rápido, porque antes era manual, ahora en cambio es todo por la mano. Pero todas esas cosas pasan, ¿no? Por eso es importante la evaluación de la marcha, ¿no? Entonces ya hay enfermedades neurológicas, por ejemplo, ¿no? Alguien que se cae, ¿no? O sea, con deficiencias, ¿no? Ya ustedes van a ir sospechando la siguiente. La postura igual, ¿no? Ahorita acá todos los que están sentados, ¿no? Los observan, ¿no? De repente algunos ya tienen escoliosis, tienen cifosis, ¿no? De acuerdo a su postura, ¿no? La siguiente. Esto es bien importante, sobre todo en la emergencia. Tienen que aprender a ver si el paciente en qué estado de conciencia está. Ustedes ahora, por ejemplo, están lúcidos, ¿no? Salvo que yo algunos, por eso los observamos cuando vienen a la práctica, nos vemos medio soñolientos, ¿no? Están despeinados, o sea, no han dormido, se han ido de juerga, ¿no? Y encima les sentimos el tuque, ¿no? Ya te he hecho el diagnóstico, ¿no? Entonces, igual acá, si el paciente entra en una camilla, dice, no, el paciente viene de un accidente, no ha traído la policía, los serenazgos, todo. Entonces, uno lo pellizca, el paciente no siente nada, ¿no? Entonces, si ese paciente no reacciona al dolor, está en coma, ¿no? Pero si el paciente se defiende, está en estado soporoso. Y si el paciente está, como estamos comentando, diciendo, oye, Luis, ¿qué tal? Sí, doctor, ¿dónde estoy? Se despierta, está
somno, bien. La siguiente, la fase, lo que hemos estado comentando. Te viene el paciente y está histérico. No hay necesidad ni de preguntar a veces. Y a veces porque el paciente ni sabe que está histérico, ¿no? O de repente el paciente está con los ojos saltones, ¿no? O sea, con exoptálmos. Entonces, el paciente viene por dolor abdominal, pero lo vemos con exoptálmos. Ya este paciente debe tener apendicitis más hipertiroidismo. Hipertiroidismo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pedirle sus hormonas tiroideas. O el paciente, como estamos viendo acá, ¿no? Aparentemente gordita, ¿no? Pero puede ser un Cushing, ¿no? Entonces tenemos que descartarlos. O, como están viendo acá, ¿no? El paciente con una dosis bastante grande, ¿no? Eso solamente ocurre con los problemas neurológicos, ¿no? O parálisis facial o parálisis central. Eso me imagino que ahora que han llevado clínicas lo habrán visto en neurología, ¿no? Así es. Lo mismo, el biotipo corporal, ¿no? Como muchos de ustedes, ¿no? El plaquito, ¿no? Como a la mañana que yo vi en el consultorio, un paciente ya adulto, mayor, alto, adelgazado, ¿por qué viene? ¿No? Estoy viniendo para que me operen de la vesícula. ¿Tienes molestia? ¿Tienes dolor? No. ¿Por qué viene? Entonces, lo veo alto, pero usted no tiene otra molestia, por ejemplo, los pacientes que tienen úlceras, ¿no? Son los leprosómicos, ¿no? Los que son los tipos coléricos, ¿no? Así como algunos de ustedes pues, hacen más secreción gástrica y hacen úlceras. Y en adultos mayores ya no es úlcera técnica, tengo que pensar en úlceras malignas. Y ahí uno le pregunta, si hay una úlcera, ¿qué va a pasar con la úlcera? Va a sangrar. Y si sangra el paciente, sangra, entonces y a veces vomita, ¿cómo se llama eso? Cuando vomita, hematemesis. Y si eso se digiere, el paciente dice, no, yo estoy haciendo caca negra. Y uno dice, no, melena, estoy haciendo mi caca negra. Entonces, ¿cómo te vas a operar de la vesícula? Lo que tú tienes es una úlcera, así que al gastroenterólogo. Pero si yo no hago el diagnóstico, lo programo para que se haga sus análisis para operarse la vesícula, nadie repara en eso, entra, sale el paciente, la sale, y en el momento de la sala de operación, como es un estado de estrés, empieza a sangrar el paciente y se muere a veces a pasar el paciente, o empieza a sangrar. Por eso es que el médico, nosotros tenemos que hacer una evaluación preoperatoria. ¿De dónde vamos a sospechar? Desde que las características del paciente. El paciente no les va a decir, tengo tal cosa, muy excepcionalmente les van a informar sus síntomas. Lo mismo el paciente, ¿no? Con condición, el famoso clínico, el gordito, ¿no? Que puede ser un paciente que tenga diabetes, que tiene que tener sobrepeso, puede tener hipotiroidismo, ¿no? Entonces, todas esas cosas es basado al biotipo corporal. La siguiente. Igualito el estado de nutrición que estamos comentando, ¿no? Los obesos, ¿no? Por eso hay que medir su peso y su talla, sacar su IMC, que ustedes ya me imagino lo saben. La siguiente, el estado de hidratación. Sobre todo, como ahora vean, en esta rotación van a pasar por cirugía pediátrica. Entonces van a ver que, digamos, los niños son muy lábiles a la deshidratación. Obviamente por muchas patologías, sobre todo las respiratorias, y en las digestivas por la diarrea, inclusive nosotros mismos. Algunos de ustedes de repente, como ahora que comen en la calle, algo así, se comen su pollo a la brasa, ¿no? Con sus mostacitas, sus mayonesa, y de repente les da una infección intestinal, una diarrea, y se van a deshidratar. Entonces tienen que evaluar las características de los signos de la deshidratación. La siguiente. Entonces el examen regional igualito, desde la cabeza hasta los pies. Eso es el orden en el cual ustedes tienen que hacer su historia clínica y tienen que examinarla. Vamos a pasar rápidamente a ver la siguiente, la cabeza igual.
Cuando examina a un paciente, tiene que examinar pues, al paciente, ¿no? Si tiene alguna deformidad, tiene una masa, ¿no? O siente dolor, ¿no? O si el paciente ha tenido un traumatismo de cráneo, va a presentar equimosis retroauriculares, si en el sitio de gato, ¿no? O los equimosis palpebranes, ¿no? Que es el signo de mapache, ¿no? Ahora, los signos que se ven en traumatismo que ven los neurocirujanos. Entonces, ¿dónde van a ver más ustedes cuando roten en neurocirugía? Traten de ver y las emergencias. Nosotros ahora, por ejemplo, en mi grupo, no solamente vemos pacientes de cirugía general, yo les hago ver todos los pacientes que hay en emergencia, hasta de medicina. Y si hay pacientes de neurocirugía, igual hay que identificar todos estos signos. Porque ustedes son los que tienen que aprender. Yo no soy neurocirujano, yo no voy a operar, pero tengo que hacer diagnóstico de texto, ¿no? Entonces, un paciente que tiene estos signos, que tiene que ser esto de escribir, son equimosis palpebrales. Una equimosis palpebral bilateral son los ojos de mapache. Una equimosis retroauricular es el signo de gato, ¿no? Entonces, eso todo está escrito en sus libros. De Argenta, me dicen que ustedes han leído el libro de Argenta, o si quieren estudiar fisiología, igual, o si no, simplemente busquen signos de traumatismo craneano en su YouTube, en su Google, ¿no? Entonces van a encontrar todo esto, todas las imágenes que yo he sacado son. Entonces, pero, como yo, cuando ustedes lleguen en un determinado tópico, o sea, por ejemplo, o traumatismos encéfalo-craneales, cuando revisen una revista, ahí les van a describir todos los signos, y además estos son signos de traumatismo. Una equimosis es un signo de un traumatismo. En este caso, pero ya son característicos de un traumatismo, cuando hay estos signos de mapache, ¿sí? Es porque hay un traumatismo craneano, sobre todo de base de cráneo, ¿no? Eso lo van a estudiar más ustedes en neurocirugía. O lo mismo, vamos a ver a la siguiente, en el oído sale líquido o sangre por el oído, sale líquido cefalorraquídeo, igualito, son signos que van a hacer sospechar de fractura de base de la siguiente. Cuero cabelludo, bueno, algunos buenos que pierden el cabello pueden tener alopecia, eso ya es el manejo médico. La siguiente. Los oídos, lo que estamos comentando, ¿no? Generalmente ahora, ¿quién lee los oídos? Los otorrinos. Ustedes como médicos tienen que tener la capacidad, por lo menos, de ver las características de las secreciones que salen por acá. Porque si la secreción que sale por el oído es pus, por ejemplo, ¿qué tendrá el paciente? Así de simple. Y si sale sangre del oído, una fractura, pues. Y si a eso sale líquido cefalorraquídeo, o sea, un líquido claro, cristalino, no es fractura de base cráneo. O sea, no necesita una radiografía, no necesita una tomografía. El día que trabajen ustedes en un centro de salud y ven a un accidentado como lo que pasa en cualquier parte de nuestro país, si ven eso, no tienen por qué quedarse con el paciente, tienen que referirlo al paciente inmediatamente, un paciente con T grave, fractura de base cráneo. ¿Por cómo han hecho el diagnóstico? Por lo que estamos consultando, ¿no? La siguiente. En la cara, igual, ¿no? En la cara habíamos hablado de las parálisis, ¿no? Que son por problemas neurológicos. Y lo que atañe a cirugía, pues también una masa. Entonces, muchos de nuestros pacientes que vienen de las partes extremas, ahora, como dicen, no tienen noción de su enfermedad, a veces vienen ya con un tumor muy grande, inclusive. Este tumor se puede acompañar, ¿no?, de una parálisis facial, ¿no? ¿Qué diagnóstico harían? Pues un tipo, ¿no?
importante, ahí ahorita están bien. ¿Qué tienen que hacer después? Palpar. Porque si ese tumor es blando, entonces puedo pensar en lipoma. Pero si el tumor es duro, tengo que pensar en un tumor de la zona donde está, un tumor de valor. Por eso es importante de examen. Los ojos igual, ¿no? Si nosotros vemos los ojos con ictericia, a veces en la piel no se nota la ictericia, pero por eso tiene que ver el ojo. Una ictericia leve, ¿no? Discreta, ¿no? Van a ver en la conjuntiva. Después vamos a ver ojos saltones, ¿no? Lo que me estaba comentando de antes, ¿no? O simplemente vamos a ver el famoso ojo rojo. Eso lo van a ver ustedes en la oftalmología. Ojo rojo. Así es más común, es porque está congestivo. ¿Por qué está congestivo? Porque está inflamado. Y si es una inflamación, el ojo rojo, ¿de dónde es? De la conjuntiva. Por lo tanto, diagnóstico, conjuntivitis. Ahora, muchas de las conjuntivitis tienen su causa. Puede ser infecciosa, puede ser por cuerpos extraños, o puede ser por un glaucoma. Eso ya es manejo del especialista. Entonces, cuando ustedes estudien todas estas cosas, se van a tener que acordar de todo. Pero nosotros en cirugía lo que más vemos, ojo rojo, porque el mismo paciente dice, doctor, yo estaba trabajando en el cerrajero y me cayó un metal en este cerrajero. Diagnóstico, conjuntivitis más cuerpo extraño. O sea, sencillo. ¿Quién lo tiene que ver? ¿Quién lo tiene que solucionar? Uno está en la emergencia y le consulta a punto. No necesitan muchas pruebas, no necesitan muchas cosas. ¿No? Así, la nariz igual. ¿No? Entonces, en la nariz, sobre todo en traumatismos, ¿no? Ahora que se está hablando mucho de violencia familiar, violencia de la mujer. ¿Cuántas veces te han pegado? ¿Cuántos te han pegado? Fernando. ¿Ah? Todavía. ¿Todavía? ¿Ah? ¿Yo pegado? No. Ahora, ya ves, violencia familiar, le pegan al esposo, el ex esposo, ¿no? Pero ahora no, ya al el enamorado la pega también, ¿no? No. ¿Qué dicen las chicas? ¿Ah? Entonces, cuando les cae el golpe, ¿cuál es el órgano más sensible? La nariz. Y encima que las van a deformar la nariz, las van a volver feas. Dice que en cambio el varón, no importa que le golpeen la nariz, porque dice cuanto más feo, ¿no? Es como el ojo, dice, ¿no? Entonces, ¿qué van a ver cuando hay traumatismo? ¿No? ¿Qué va a venir el paciente? Sangrado. El paciente dice, doctor, no estoy sangrando en la nariz. ¿No? Pero ahí hay que preguntar, ¿ha sufrido un traumatismo? Sí, pero si no ha sufrido traumatismo, entonces ahí vienen ya los otros tipos de sangrado nasal. En este caso el diagnóstico es epístasis. Epístasis por traumatismos, epístasis por otras causas, ¿no? Una de las causas, por ejemplo, en adultos son los pacientes hipertensos. Los pacientes hipertensos no tratados y a veces vienen por epístasis, ¿no? Algunos pacientes jóvenes igualito tienen hiperplasia de reflexos de Isselbach, ¿no? Entonces igualito se rompe eso, a veces con calor y empiezan a sangrar. Entonces, ustedes en de emergencia que se hace taponamiento nasal, nada más, anda al otorrino, el otorrino le da autorización. En la emergencia uno le ha tomado la presión, es hipertenso, le da su antihipertensivo. Entonces, en la nariz, los senos paranasales igual, ¿no? Muchos pacientes que han tenido resfríos mal curados, a veces tienen con mucha secreción purulenta, ¿no? Están con mucha estornudo, ¿no? Y obviamente, ¿quién no va a ver eso? Tiene que hacer el diagnóstico del otorrino. Si ustedes quieren avanzar con eso, pueden hacer ahora una radiografía de huesos propios de la nariz o una radiografía de senos paranasales, ¿no? Que es lo mínimo que hay en los hospitales. La siguiente. La boca igual, ¿no? La boca es también uno de los órganos en los cuales hay mucha patología, ¿no? ¿Qué hay en la boca? Dientes,
lengua, ¿no? Y más atrás en la faringe, las amígdalas. Entonces, ustedes están en clínica, ustedes están a mitad de la carrera, ¿no? Yo cuando enseñaba histología también, ¿no? Igualito, les enseñaba las clases así, y cuando llevamos a la boca, miren, qué bonitos dientes, qué bonito. Si no estudian, no leen medicina, ¿cuál es lo más fácil? ¿Quién se dedica a los dientes? Así que se pueden pasar a la odontología. Entonces, para que solamente vean dientes, ¿no? En cambio, el médico tiene que ver todo y se tiene que acordar de todas las enfermedades que hay en el organismo. ¿No? Por ejemplo, acá en la lengua puede haber tumores. Caso típico, ¿no? De nuestro expresidente, ¿no? Fujimori tantas veces de hecho, ¿no? Tiene una lesión en la lengua, un cáncer en la lengua. Eso, los médicos que han examinado, obviamente tienen que dar veracidad a eso. ¿Cómo se da el diagnóstico de un cáncer de la lengua? Con una biopsia, en este caso, con el diagnóstico del patólogo. Y lo otro que hemos estado conversando también con el grupo, ustedes van a ser médicos, van a ser líderes en la comunidad, en la sociedad, por lo tanto, no deben mentir. ¿Por qué? Porque está en juego la salud del paciente. Aunque ahora no, pues ahora como los congresistas curan por la plata, entonces hay muchos médicos también, ¿no? Quieren ser médicos por la plata. Así que hagan una autoevaluación, ¿no? Un autoexamen de su conciencia para que sigan adelante. Entonces, igual acá hay que ver todas las patologías de la lengua, incluso de la parte de la base de la lengua, ¿no? Hay muchos quistes, tumores, ¿no? De las glándulas submaxilares, ¿no? Y lo más frecuente es la siguiente fase, ¿no? Lo que están viendo acá, ¿no? Lo más frecuente que van a ver en medicina, en otorrino, ¿no? Amigdalina. A ver, ¿qué estás viendo? Describe lo que estás viendo. ¿Cuál es tu nombre? Yoshihiro. Describe. ¿Cómo están las amigas? ¿Qué más? ¿Qué más? Aumentada de tamaño. Pues, todos esos son signos inflamatorios, ¿no? Entonces, como ves, están muy grandes, es como los varones, ¿no? Cuando la novia, la siguiente enamorada, y entonces están, y no se le han subido los testículos hasta la... No, así parece. Parece una amigdalitis, eso es una amigdalitis, ¿no? Entonces ahora, si ahora que están viendo ustedes, yo les estoy diciendo, esta es una amigdalitis, ¿por qué? Porque trae hematosa, porque tiene placas de pus, están aumentadas de volumen. El único diagnóstico diferencial sería acá que sea un tumor de amígdalas. Es rarísimo, ¿no? Sería tan piña el paciente que tenga un tumor de amígdalas y sobre todo bilateral, porque los tumores realmente son unilaterales, así como hemos visto de la parroquia, igual. La siguiente, el cuello, igualito. En el cuello, a nivel de cirugía, lo que hay que evaluar es, lo que hemos estado hablando, la tiroides, porque puede haber cáncer de tiroides, puede haber bocio, ¿no? El bocio es un tumor benigno de la tiroides. Entonces, hay que examinar la tiroides que se mira, como están viendo acá, ¿no? Siempre el paciente, el examinador está por detrás del paciente. Entonces, hay que evaluar los nódulos de la tiroides y para ver si hay nódulos duros, ¿no? Cuando el paciente viene con hipertiroidismo, baja de peso, uno puede decir, bueno, es hipertiroideo, pero si yo le encuentro un nódulo ahí, de repente puede ser un
Y sobre todo si el paciente dice, no, doctor, me ha salido esta bolita hace 2 meses, 1 mes, nada más. Y estoy bajando de peso, hay que pensar en cáncer de tiroides. Y el diagnóstico hay que hacerlo rápido. Porque si no, yo no lo examino, no, tienes hipertiroidismo. Ahora ya los pacientes dicen, no, yo tengo hipertiroidismo, entonces me voy al endocrinólogo. Ya no voy a ir con el médico general. Antes, en cambio, no, pues nosotros como médicos generales, yo siendo cirujano, tenía pacientes de medicina, ¿no? Y de las diferentes especialidades. Pero ahora no, pocos se van a los especialistas. La siguiente, lo más importante también acá en el cuello son los ganglios. ¿Por qué? Porque un ganglio no es normal palpar un ganglio. Solo pueden palpar un ganglio inflamatorio cuando hay un proceso como de una amigdalitis. Pero si no hay amigdalitis, el paciente viene y dice, doctor, me ha salido una bola grande acá, igualito, que me ha crecido. ¿En cuánto tiempo? No, en 1 mes, doctor. ¿Qué tiene que sospechar? En un cáncer de los ganglios. ¿Cómo se llama eso? Linfoma. Entonces estudian linfoma, características clínicas del linfoma, todos los diagnósticos que estamos diciendo, vean. Su clínica, cuando decimos su clínica, es sus síntomas y sus signos. Entonces, miren, ¿no? Pueden palpar un ganglio grande, no solamente en el cuello, aprovechando eso, en la zona donde hay ganglios, en la región inguinal o en la región nacional. Las mujeres, por ejemplo, ¿no? Jóvenes, de repente si tienen una masa pequeña en la mano, que vamos a ver ahora también, ¿no? Si tienen ganglios, hay que sospechar de cáncer de mama. Porque hay que pensar en lo peor, ¿no? Hasta que después el paciente después con cáncer de mama se muere en 3 meses a 6 meses dependiendo de la reproducción. La siguiente, toras, obviamente lo han visto ustedes en neumología, en medicina interna, no vamos a repetir mucho sobre el examen, pero es importante ver las características del tórax. Hay que hacer su inspección, su palpación, su perfusión, ¿no? La siguiente. Y en pulmones, sobre todo en la auscultación, hay que auscultar lo que son pues, las vibraciones vocales o los soplos, ¿no? O algunos ruidos ligados. Ustedes ya me imagino deben haber estudiado, no vamos a reparar mucho en eso. Y si no lo han escuchado, por ejemplo, un soplo cavernoso, un soplo ampólico, si no lo han escuchado, busquen en su internet. Ahora hay videos en los cuales se escuchan. La siguiente. Todo lo que les estaba diciendo, las mujeres hay que examinar mamas. Las mamas siempre se examinan por cuadrantes para palpar, ¿no? En el sentido del corredor, ¿no? De afuera hacia adentro. Y generalmente sentadas o paradas, ¿no? Entonces, y después hay que examinar así si yo le encuentro una masa en la mano, y encima le encuentro un pezón retraído, o de repente un pezón, por ejemplo, ahora ustedes que son jóvenes, de repente le empieza a salir leche o una secreción lechosa sanguinolenta, hay que pensar en cáncer de los conductos de la mano. Entonces, por eso es que tiene que hacerse cristal una autoevaluación. No lo llamamos a Frank Sinatra, ¿no? De relieve, Frank Sinatra, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y a veces no se examina mamas, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente, como les digo, muchos pacientes no vienen así, no vienen porque tienen una hernia, todo, y mujer, y a veces no sé, pero ustedes como sean internos, tienen que examinar, así como estamos diciendo, desde la cabeza hasta los pies, porque de repente la paciente vino por una hernia y de repente le encuentran un tumor de la mano. Tienen que hacer eso por el bien del paciente. La siguiente. El abdomen, ese es, como dice la parte que nos corresponde a nosotros los cirujanos generales, ¿no? Entonces, para examinar el abdomen, hay esta división del abdomen, que es de la escuela francesa o latina, que está en 9 zonas, ¿no? Que se supone que ustedes ya saben, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Flanco derecho. ¿Por qué tienen que aprender eso? Porque
cada zona, ¿no? Se van a presentar los órganos que están en esas zonas y que van a presentar, ¿no?, las diversas patologías. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la patología más frecuente? Apendicitis. Acá, en el código derecho, ¿cuál es la patología más frecuente? Colecistitis. O sea, si el paciente dice, doctor, yo vengo por dolor abdominal y me está doliendo acá, señálame con dedo, señala acá en el código derecho, yo le examino y hay dolor, o en algunos casos se encuentra una masa. Ese es un paciente que probablemente tenga una colecistitis aguda, y para que tenga colecistitis aguda, primero tiene que tener calma. Y eso se llama colelitiasis. Entonces, eso lo tengo que demostrar. ¿Por qué demuestro eso? Así, lo mismo acá. Si le duele el esogastro, muchos pacientes vienen por dolor abdominal, le duele más en el esogastro, ustedes auscultan y hay muchos ruidos ciudadanos. El paciente puede tener náusea, puede estar vomitando y tiene fiebre, eso es una gastroenterotomía. ¿Por qué? Porque los ruidos están aumentados y el paciente encima que tiene diarrea. O como otros que a veces no tienen que razonar por eso. Dicen, no, el paciente está con vómitos, está con diarrea, y le ponen el diagnóstico de obstrucción intestinal. No, pues no, si está con diarrea, no hay obstrucción intestinal. Pero así pasa, así recibimos pacientes nosotros de obstrucción intestinal. Y la otra división, la anglosajona, que es relativamente esto es más aplicable de lo que hemos estado viendo nosotros, bueno, a cada uno que estamos con su profesor de práctica, para las diferentes incisiones que se hacen para las cirugías. Acá en este cuadrante inferior derecho, por ejemplo, para la apendicitis se utilizan incisiones transversas, propidetis, incisiones, la más clásica que empezó la apendicitis, la apendicectomía con Burning, ¿no? Y en cambio en el cuadrante superior derecho vamos a encontrar la incisión subcostal de Kocher, que les estaba diciendo que estudie, después la incisión de Mason, o incisiones paramedianas, o también incisiones medianas, que son de los pacientes que se han hecho la paratomía. Entonces, para eso es más indicable, o sea, esta división en cuadrantes. La siguiente. Entonces, la inspección, igualito en el abdomen. Si el paciente ustedes lo ven en el consultorio y viene con esto, ¿no? Te voy a decir, es un elefante que me está saliendo del tronco. Entonces, es un tumor o es una hernia umbilical. Y más aún, miren, está distendido. O sea, para que se haga así la hernia, el paciente tiene que tener asitis. Por eso que yo, con muchos compañeros de los ciclos anteriores, hemos visto pacientes con asitis y con hernia umbilical. Parecidas, incluso se han ido necrosando la piel y se complica. ¿Por qué? Porque empieza a salir el líquido asíptico por la hernia. Entonces, ya, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo voy a operar a un paciente? Le voy a poner una malla que el paciente tiene asitis. Es complejo. Como se dice, hay diferentes criterios y opiniones. Entonces, por eso que hay que examinar el abdomen, viendo y palpando, ¿no? Entonces, si hay masas, si hay está distendido, y si está distendido puede ser por líquido o puede ser porque está lleno de aire. Si está lleno de aire y está distendido, ahí sí hay que pensar en obstrucción intestinal, ¿no? La siguiente. Cuando ya está operado el paciente lo van a ver así, ¿ven? La paciente con una incisión mediana, encima que está abierta la herida. De paso que ya están aprendiendo, esta es la clase que van a ver conmigo en la tercera clase, que son las complicaciones postoperatorias. O sea, esta es una herida que sigue infectada, que ahora, bueno, le llaman ISO, ¿no? Pero realmente he hecho una dehiscencia de la aponeurosis, ¿no? Y puede presentar ya otras complicaciones, no solamente la infección, sino cuando cicatriza vienen a presentar la eventración o incisión o hernia incisional. ¿Qué más tiene este paciente? Tiene tubos de drenaje, una cicatriz. ¿Qué tipo de paciente? Es una paciente adulta mayor.
Ustedes van a ver ahora en las prácticas, la gran mayoría de pacientes son adultos mayores. Y los adultos mayores van a hacer más complicaciones. Y si hacen más complicaciones, va a haber más mortalidad. Esa es la evolución normal de los pacientes. Por más que sea a veces un amigo, una amistad o un familiar. Si ustedes ven a un paciente que ha hecho una peritonitis, ha hecho una sepsis, la sepsis se ha hecho falla multiorgánica, el paciente realmente está en UCI. Y a veces de UCI no sale, ¿no? Experiencia de eso, el COVID. Porque todo el mundo quería que sus pacientes entren a UCI y no había camas en UCI. Y ahora también a veces es igual, está lleno a veces la UCI. ¿Qué hora tiene? ¿Ah? 3:30. Avanzamos. ¿No? Igualito ahí, los tumores y tórax, de ventilación. La exploración clínica, la palpación que estamos completando, ya les hemos dicho, la región inguinal, donde hay hernias, tumores, ganglios, la siguiente. La percusión que les hemos dicho, los ruidos israelíes que hay que escuchar, la siguiente. La evaluación urogenital, igualito, la percusión lugar. Entonces, y lo más importante, la siguiente, en la parte genital, tienen que hacer tacto. Pasa a la siguiente. En la mujer hay que hacer tacto vaginal. A veces el paciente viene por dolor abdominal, lo examina por afuera, y ahora, no sé, bueno, no sé ustedes, no están acostumbrados a examinar. Y ya, lo más frecuente, apendicitis. Entran a operar y un quiste de ovario. ¿Todo por qué? Por no haber examinado. Porque si uno examina, uno puede encontrar el quiste de ovario. Aunque ahora también ya no hay mucho, muy excepcionalmente ocurre eso, porque le piden una ecografía para la apendicitis. Y en la ecografía sale que tiene un quiste de ovario. Entonces, por eso es importante los exámenes. La siguiente. Y en el ano recto, igualito, ¿no? Tienen que observar. Hay lesiones tumorales, hay lesiones de pequeñas prominencias, que son los hemorroides o las famosas fisuras. Entonces, eso es lo que tienen que observar, ¿no? Entonces, no necesitan ecografía, nada para hacer diagnóstico de hemorroides, prolapso o tumores. Entonces, muchos pacientes vienen a veces y dicen, doctor, yo estoy viniendo porque tengo hemorroides, uno lo examina y desde que está entrando, como en la inspección, y lo que no hemos visto, ¿no? La operación no está en el examen clínico. La fecha así entró el familiar exigente, dice, no, para que lo operen el hemorroide. Y uno lo sentía que estaba volviendo pético, ¿no? A ver, vamos a examinar. Un tumor, un cáncer anal, podrido, oliendo feo. Eso no es hemorroides, no tienen que decir al centro oncológico, cada milímetro de concepción. La siguiente. Las extremidades, ¿no? Los edemas, las varices, los tumores, también, o las úlceras, ¿no? Úlceras varicosas. Entonces, todo eso es, si ustedes no ven a los pacientes y así como ahora no saben el diagnóstico, no van a poder hacer el tratamiento del paciente. ¿Sí? La conciencia que hemos estado hablando ya en la parte neurológica, la siguiente. Entonces, antes yo, el padre de la histología, el padre que estudió el cerebro, ¿quién es? No les han enseñado, Ramón Cajal. Ramón Cajal ha estudiado el cerebro solamente con su microscopio, no los que han tenido ustedes. Entonces ya han estudiado qué cantidad de neuronas tenemos. Pero ahora acá, este es otro médico, ¿no? Será peruano de chicha. Sí. ¿Ah? Es hindú, ¿no? Y la llamamos ramas conocido como Rama. ¿Cómo te llamas? José. Entonces, este es un médico que se ha dedicado mucho a la neurociencia, ¿no? Que es la nueva, digamos,
vamos a decir, rama de la neurología, porque nuestro cerebro está capacitado por eso para cada vez avanzar más en nuestro conocimiento. Tenemos nosotros, como se dice, materia prima, ¿no? Es un neurólogo que incluso acá, le han llamado el macrocoro de la neurociencia, y Eric Kandel le ha bautizado como Paul Broca moderno. ¿Quién es Paul Broca? El de Broca. Es el de Broca. Ya es el área de Broca. El Broca. He estudiado, siempre ahora muchos de ustedes dicen, no, no tengo mucha memoria. Hay que estudiar la memoria. Y Eric Kandel es un psiquiatra que se ha dedicado al estudio de la memoria. Por eso yo les estaba preguntando cuántas neuronas tiene. Me han dicho, bueno, millones, nada más. Entonces, Eric Kandel ha estudiado la memoria en una babosa marina que tiene 20.000 neuronas. Y con esas 20.000 neuronas, la babosa vive bien, se alimenta bien en el mar, ¿no? Disfruta de su vida en el mar. Ustedes que tienen miles de neuronas, o millones que han dicho, no aprenden, no estudian, están copiando, todo está en el celular, ¿no? Espero que no verlos así, en el internado, porque llegan al internado, pero en mi grupo igual ya les digo, nada de celular, todo tiene que estar acá, porque tienen suficientes neuronas y ahí está la memoria. La siguiente, ¿no? Baja. La siguiente, antes de eso, porque no se olviden. No les han enseñado, tenemos 10.000 millones de neuronas. Entonces solamente eso. Hay contactos, sinapsis, 10.000 contactos que superan todo eso, que hace ver eso, lo que dice este neurólogo, es como si fuera la vía láctea. Esto sería una vía láctea, o sea, tenemos capacidad, lo que pasa es que no lo utilizamos, ¿no? Creo que con esto terminamos, viene baja. Si no lo utilizan, dice, cualquier simio puede alcanzar un plato, pero solo los seres humanos pueden alcanzar la sabiduría. Y ese es su reto, que ustedes tienen que ser buenos médicos. Nosotros pasamos, la siguiente, el doctor Lozano, es docente de acá de la universidad también, algunos médicos, acá el doctor Pinches, que ya también, el doctor Mendoza, que creo que está enseñando anatomía acá, y acá el doctor Ortega, que conocen en el clínico Ortega, un gran cirujano. ¿Alguna pregunta? No, gracias.